Ciudad de México, 2025. Hay momentos en que la vida entera cabe en un segundo. Un segundo que se estira, que se vuelve interminable, que divide el tiempo en dos mitades tan distintas que parecen pertenecer a vidas diferentes. Valentina Ríos de Salto conoció ese segundo un viernes 14 de marzo, a las 2 de la tarde con 17 minutos, en el vestíbulo del edificio Torre Ríos, con un sobre Manila entre los dedos y el corazón, haciendo algo que no tenía nombre. La tinta del contrato Bravo Salcedo todavía no se había secado. Había algo en el aire de ese vestíbulo, mármol blanco, luz filtrada por ventanales de 20 metros de altura, el eco suave y persistente de tacones sobre el piso pulido, que hacía sentir que el mundo era ordenado, predecible, justo. Era la clase de edificio diseñado para convencer, para hacer creer que quienes caminaban por él tenían todo bajo control. Valentina llevaba un vestido azul marino que había elegido esa mañana con una precisión casi quirúrgica. Debía verse poderosa sin parecer amenazante, segura sin perder la elegancia que sus clientes esperaban. 5 meses de embarazo comenzaban a notarse bajo la tela, una curva suave que ella había cubierto con el corte estratégico del vestido. Nadie en esa sala de juntas, salvo el licenciado Fuentes, su abogado, quien lo sabía absolutamente todo, había advertido nada. Nadie, hasta ese momento, necesitaba saberlo. La firma había ocurrido exactamente 12 minutos antes, en la sala de juntas del piso 32 de ese mismo edificio. Valentina había sostenido la pluma durante 3 segundos completos antes de estampar su nombre en el contrato de asociación mercantil por $1.000 millones. 3 segundos que ninguna cámara capturó, pero que ella recordaría el resto de su vida. Santiago Bravo, al otro lado de la mesa larga de nogal, la había observado con una mezcla de respeto genuino y algo que se parecía demasiado a la envidia. El licenciado Fuentes había permanecido de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, con esa quietud suya que lo hacía parecer una columna más en la sala. $1.000 millones. Un acuerdo que había tomado 3 años construir, 200 reuniones sostener, y una voluntad de hierro mantener vivo cuando todo, absolutamente todo, había intentado destruirlo. Valentina había bajado en el elevador sin soltar el bolígrafo. Lo descubrió en su mano cuando las puertas se abrieron al vestíbulo. Un bolígrafo negro, ordinario, del tipo que se compra por docenas en cualquier papelería. Había firmado el contrato más grande de su vida con un bolígrafo de 10 pesos. Eso le provocó algo parecido a una sonrisa. No la sonrisa que le mostraba al mundo, sino esa otra, la pequeña, la verdadera, la que reservaba para los instantes en que nadie miraba. Fue entonces cuando lo vio. Rodrigo Salcedos estaba de pie junto a la columna central del vestíbulo. Llevaba el traje gris que ella le había regalado el año anterior. El que él nunca quería ponerse porque decía que era demasiado formal para un hombre como él, y sostenía entre las manos un sobre Manila de tamaño legal. Sus ojos la encontraron antes de que ella pudiera procesar lo que estaba viendo. Había algo en su postura, los hombros ligeramente hacia adelante, la mandíbula tensa, la mirada que evitaba deliberadamente bajar al vientre de ella, que detuvo a Valentina a 3 metros de distancia. El tacón de su zapato derecho quedó suspendido en el aire. El mundo se detuvo, no de manera figurada. Se detuvo de verdad. El eco de los pasos, el murmullo de la recepcionista al teléfono, el suave ronroneo del sistema de climatización del edificio, todo enmudecido de golpe por ese instante en que Valentina leyó en el rostro de su esposo algo que no quería leer. Algo que ya sabía desde hacía meses, pero que había guardado en ese cajón mental donde uno entierra las cosas que todavía no está listo para enfrentar. Rodrigo extendió el sobre. No dijo nada en ese primer momento. Las palabras vinieron después, torpes, ensayadas con demasiado cuidado, como si alguien más las hubiera escrito y él solo las estuviera recitando de memoria. Pero el sobre llegó primero, y Valentina lo tomó, porque así era ella, porque nunca retrocedía, porque había aprendido desde muy joven que los golpes se reciben de pie y sin parpadear,
y lo abrió. Solicit de divorcio por mutuo disentimiento. Su nombre, el nombre de él. La fecha, viernes 14 de marzo. El licenciado Fuentes, que había salido del elevador 2 pasos detrás de ella, se quedó completamente inmóvil. Valentina no lo miró. No miró a nadie. Mantuvo los ojos en el documento, en las líneas de texto que reorganizaban sobre el papel todo lo que los últimos meses habían reorganizado, en silencio, dentro de su matrimonio, dentro de su casa, dentro de esa cama donde los dos habían aprendido a dormir sin tocarse. 12 minutos. 12 minutos habían pasado desde que firmó el contrato que haría historia en los círculos empresariales de Ciudad de México. 12 minutos desde que su mano había trazado el nombre que representaba $1.000 millones. El nombre de Grupo Ríos Internacional. El nombre que ella había construido sola. Con las manos, con los años, con el costo que nadie veía. Mientras el hombre que ahora le entregaba esos papeles miraba hacia otro lado. Y él no lo sabía. Rodrigo Salcedo no tenía idea, no podía tenerla, no se le había ocurrido siquiera imaginarla, de lo que su esposa acababa de firmar 12 minutos antes en el piso de arriba. No sabía del contrato Bravo Salcedo, no sabía de los $1.000 millones. No sabía que el sobre que ella sostenía en una mano tenía un contrapeso invisible, un peso medido en cifras que pocos seres humanos en el mundo podían pronunciar sin detenerse. No sabía nada. Valentina alzó la vista, lo miró a los ojos, a esos ojos que una vez había amado con una intensidad que le parecía ahora pertenecer a otra mujer, a otra vida, y no dijo nada. La pregunta que flotó entre los dos, sin palabras, sin respuesta, suspendida en el mármol frío y la luz artificial y el silencio denso del vestíbulo, era la misma que nadie en ese edificio podría haber formulado todavía. ¿Qué firma, exactamente, acababa de cambiar para siempre el mundo de Valentina Ríos de Salcedo? Y nadie, absolutamente nadie, sabía aún la respuesta correcta. Pero Valentina sí lo sabía. Y para entender el peso es ese saber, para comprender por qué permaneció inmóvil frente a Rodrigo Salcedo con los papeles en la mano y el vientre redondo bajo el abrigo azul marino, era necesario retroceder. No 12 minutos, no 12 días, sino 12 años. Ciudad de México, 12 años atrás. Valentina tenía 27 años cuando llegó a la capital con una maleta de tela gris, un título universitario que nadie le había pedido ver, y una idea que le quemaba por dentro con la persistencia callada de una vela que no se apaga. No traía dinero. Traía algo más difícil de contabilizar. La certeza absoluta de que el mundo de los negocios no estaba reservado para los que ya tenían todo, sino para los que no podían permitirse perder. Su madre, doña Carmen, le había dicho esa mañana, mientras le doblaba el último suéter con la precisión amorosa de quien doblaba sus esperanzas con la ropa, que tuviera cuidado, no de los fracasos, de los hombres que confunden la ambición de una mujer con una amenaza. Valentina no lo entendió entonces, lo entendería después. El primer año en la capital lo pasó en una oficina sin ventana en el centro histórico, trabajando para una empresa de consultoría que le pagaba lo suficiente para un cuarto rentado y una comida al día digna de ese nombre. Redactaba informes que otros firmaban, presentaba análisis que otros aplaudían frente a los clientes. Era invisible de la manera más específica que puede serlo una persona. Estaba presente en el trabajo, ausente en el crédito, pero observaba, registraba. Aprendía la geografía secreta del poder empresarial. ¿Quién pagaba tarde y por qué? ¿Qué contratos se firmaban por conveniencia política y cuáles por mérito real? ¿Dónde estaban los huecos que nadie quería llenar, porque eran difíciles, arriesgados, incómodos? Valentina los llenó. Fundó Grupo Ríos Internacional. Entonces una empresa de consultoría con 3 clientes, una laptop vieja y su propio nombre en el registro. Un martes de noviembre, con lluvia, en una notaría de la colonia Roma. La notaria la miró 2 veces cuando leyó los estatutos. No dijo nada, pero la miró 2 veces. Rodrigo llegó 3 años después. Llegó como llegan las cosas que parecen buenas al principio, sin anunciarse demasiado, con el aspecto de algo que simplemente encaja.
Era atractivo de una manera discreta, hablaba bien, venía de una familia con apellido reconocido en ciertos círculos. Conoció a Valentina en una cena de negocios donde ella era, otra vez, la única mujer sin pareja en la mesa. Se enamoró de su inteligencia, dijo. Valentina le creyó. El primer año del matrimonio fue genuino. Había risas en la cocina al amanecer, conversaciones que duraban hasta que la ciudad se apagaba, una complicidad que Valentina no había conocido antes. Esa sensación de que alguien más cargaba contigo el peso del mundo, aunque fuera a medias. Pero Grupo Ríos Internacional empezó a crecer. Y fue exactamente entonces cuando el matrimonio empezó a encogerse. No ocurrió de golpe. Ocurrió de la manera más devastadora que conocen los matrimonios. Lentamente, con gestos pequeños, con silencios que primero parecen neutrales y luego se revelan como paredes. Rodrigo Salcedo, que había admirado la ambición de Valentina cuando era manejable, comenzó a incomodarse cuando esa ambición se volvió incontenible. Cancelaba compromisos ella cuando él necesitaba que estuviera presente. Ella llegaba tarde. Atendía llamadas durante la cena. Firmaba cheques más grandes que los de él. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta durante mucho tiempo. Pero doña Carmen lo veía cuando visitaba los domingos. Lo veía en la manera en que Rodrigo le pasaba la sal a Valentina sin mirarla. En la manera en que respondía las preguntas sobre el trabajo, con una vaguedad educada que era, en realidad, indiferencia disfrazada de paciencia. Lo veía en la manera en que su hija sonreía menos. Valentina siguió construyendo, porque construir era lo único que entendía sin ambigüedad. Un contrato firmado era real, un socio nuevo era real, una línea nueva en el balance general era real. El amor, en cambio, se había convertido en algo que debía inferirse, que debía leerse entre gestos que ya no estaban seguros de quererse. El año en que Grupo Ríos Internacional alcanzó su primer 100 millones en facturación anual, Valentina volvió a casa un viernes por la noche y encontró a Rodrigo en la sala con su hermano Marcos Salcedo, los dos con una copa en la mano y la televisión encendida. No le preguntaron cómo había ido el día. No levantaron los ojos cuando entró. Valentina fue a la cocina, bebió un vaso de agua de pie frente al fregadero y miró por la ventana el cielo encapotado de la ciudad. Sintió, con una claridad que dolió más que cualquier pelea, que había construido un edificio entero, mientras la otra persona que supuestamente vivía en él nunca había subido a ver la vista desde arriba. Guardó ese dolor en el lugar donde guardaba todo lo que no podía resolver de inmediato, en algún sitio hondo, ordenado, sellado, sin nombre, sin fecha de vencimiento. Y el lunes siguiente firmó el contrato que abría el camino, 2 años más tarde, hacia Santiago Bravo y la Corporación Bravo Asociados. Hacia los 1.000 millones. Hacia este vestíbulo, este viernes 14 de marzo, con 5 meses de embarazo y un sobre en cada mano. La mujer que Rodrigo Salcedo nunca había visto era la misma que ahora lo miraba en silencio, sin parpadear, desde el otro lado de una distancia que no medía metros, sino años enteros de incomprensión acumulada. 12 años de madrugadas solo, de logros celebrados en soledad, de una cama compartida por 2 personas que habían aprendido a dormir sin tocarse. Y esa mujer por fin había dejado de esperar que él la encontrara. Pero dejar de esperar no es lo mismo que dejar de querer. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y Valentina Ríos de Salcedo la conocía mejor que nadie, porque había vivido exactamente en el espacio entre una y la otra durante años enteros. Había aprendido a no esperar miradas de admiración al cruzar el umbral. Había aprendido a no aguardar que alguien le preguntara si estaba cansada, si había comido, si el vuelo había sido largo. Había aprendido a dormirse sin necesitar que una mano buscara la suya en la oscuridad. Había construido un sistema entero, no necesidades, de muros levantados con la misma precisión con que construía contratos, cláusula por cláusula, silencio por silencio. Pero el deseo, ese otro animal distinto a la esperanza, nunca se había ido. Seguía vivo en los lugares más inesperados. En el instante en que el avión aterrizaba,
después de una semana fuera, y Valentina miraba por la ventanilla las luces de Ciudad de México desplegadas como una promesa, y sentía durante 2 o 3 segundos fugaces que quizás esta vez alguien la estaría esperando en casa. No con flores ni con palabras grandes, solo con la cafetera encendida, solo con la televisión apagada, solo con ese silencio cálido que distingue un hogar de una casa. Nunca estaba, o si estaba, no era ese tipo de silencio. Seguía vivo en las mañanas de domingo, que eran las únicas mañanas en que Valentina no se levantaba antes del amanecer. En esas mañanas se quedaba quieta un rato, 5 minutos, 10, mirando el techo, con la luz gris de la ciudad filtrándose por las cortinas. Y en esa quietud existía una versión de sí misma que no era presidenta de nada, ni firmante de nada, ni arquitecta de ningún contrato. Era solo una mujer de 39 años que quería que alguien dijera su nombre sin ningún apellido detrás. Solo Valentina. Sin el Ríos que pesaba como un legado, ni el Salcedo que ahora sabía que nunca había sido suyo de verdad. Solo su nombre, dicho en voz baja, con cuidado. Ese era el deseo, absurdo en comparación con todo lo que había logrado, invisible frente a los números que definían su vida pública. Pero era el único deseo que nunca había podido comprar, negociar ni construir con sus propias manos. Doña Carmen lo sabía. La madre de Valentina era una mujer pequeña de voz pausada que había pasado su vida entera en un departamento de 2 cuartos en la colonia Guerrero, cosiendo ropa ajena para pagar la educación de su hija única. Había visto a Valentina crecer con los libros como escudo y la ambición como idioma, y había entendido desde temprano que su hija aprendería antes a construir imperios, a pedir ayuda. Pero también había visto algo que nadie más veía: la forma en que Valentina miraba a las parejas en los parques. No con envidia, no con melancolía exactamente, con algo más quieto y más hondo. Con la mirada de quien observa el agua de un río y comprende que ese tipo de movimiento, ese fluir constante y sin esfuerzo, ese avanzar sin necesidad de ser empujado, no es algo que pueda controlarse ni forzarse ni firmarse ante notario. Solo ocurre o no ocurre. Y si no ha ocurrido todavía, ningún logro del mundo puede sustituirlo. Un domingo de noviembre, 3 años antes de este viernes de marzo, doña Carmen le había servido café en la cocina pequeña y tibia que olía a canela y a ropa planchada, y le había dicho sin rodeos, con esa franqueza tranquila que solo tienen las madres que ya no tienen nada que perder, que Valentina nunca había dejado que nadie la quisiera bien porque tenía miedo de que si alguien la veía de cerca, encontrara que no había suficiente. Valentina había levantado la taza sin responder, porque su madre tenía razón, y porque esa verdad era demasiado pesada para ser sostenida con palabras en una cocina de 2 por 3. El miedo no era a ser rechazada, era algo más particular, más doloroso, el miedo a ser querida a medias, a que alguien se acercara lo suficiente para ver el edificio entero, los logros, la fuerza, la estructura impecable, y aún así nunca se tomara el tiempo de subir al último piso, de ver lo que había detrás de los ventanales, de sentarse en silencio con ella en algún lugar donde no hubiera nada que demostrar, ningún trato que cerrar, ninguna cifra que justificar. Rodrigo Salcedo nunca había subido, y lo terrible, lo que Valentina no le había contado a nadie, ni siquiera a su madre en aquella cocina de canela, era que durante mucho tiempo había pensado que eso era culpa suya, que ella había construido el edificio demasiado alto, que las paredes eran demasiado lisas para ser escaladas, que era ella quien alejaba a la gente con la misma energía con que la atraía, que ser demasiado era, en el fondo, una forma de estar sola a propósito. Pero los 5 meses que llevaba creciendo dentro de ella le habían cambiado algo en la arquitectura del pensamiento. Había una vida que dependía de lo que ella hiciera ahora. Una vida que no sabía nada de contratos, ni de divorcios, ni de $1.000 millones. Una vida que todavía no tenía nombre, ni sexo confirmado, ni ninguna opinión sobre el contrato Bravo Salcedo. Una vida que solo conocía, por ahora, el sonido de su corazón,
ese tambor sordo y constante que Valentina escuchaba a veces en las noches, cuando la ciudad se callaba lo suficiente y el silencio del departamento se volvía tan denso que podía sentir su propio cuerpo desde adentro. Y por primera vez en muchos años, Valentina había entendido que no podía seguir construyendo el mundo hacia afuera si el mundo de adentro seguía sin tener a nadie que lo habitara con ella. No como socio, no como figura decorativa, no como el hombre que comparte un apellido y una dirección postal, sino alguien que supiera que detrás de la presidenta, detrás de la voz firme en las salas de juntas, detrás de la mujer que nunca lloraba en público y siempre llegaba preparada, había una persona que a veces solo quería que le dijeran que estaba bien, que lo había hecho bien, que podía descansar. No era debilidad, era, quizás, la forma más valiente de honestidad que Valentina había practicado nunca. Admitir, en silencio, que todavía quería ser amada. Que detrás de cada contrato firmado y cada madrugada sola y cada cifra con muchos ceros, seguía siendo la misma niña de la colonia Guerrero, que miraba hacia arriba desde la acera y pensaba que el amor, cuando llegara de verdad, llegaría como la lluvia sobre el asfalto seco, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin cobrar nada a cambio. Ese deseo nunca había muerto, solo había aprendido a esperar en silencio, igual que ella. Y ahora, de pie en el vestíbulo del edificio Torre Ríos, con un sobre en cada mano y el peso de 12 minutos que habían cambiado todo, Valentina sintió ese deseo moverse dentro de ella. Justo debajo del lugar donde crecía la vida que tampoco Rodrigo Salcedo había preguntado cómo estaba. Y comprendió que lo que venía a continuación no sería solo una batalla por su empresa. Sería la primera vez, en mucho tiempo, que lucharía también por sí misma. La primera llamada llegó esa misma tarde. Valentina todavía estaba en su despacho del piso 30. Y 2, cuando el teléfono vibró sobre el escritorio de cristal con el nombre de Ernesto Villalba parpadeando en la pantalla. Villalba era el segundo mayor accionista de Grupo Cencian. Llevaba 4 años sentado en la junta directiva con la comodidad silenciosa de quien sabe que el momento oportuno siempre llega para quienes saben esperar. Y el momento, al parecer, había llegado. La voz era suave, casi amable. Eso era lo peor. Le dijo que había escuchado rumores, que los rumores eran preocupantes, que la Junta tenía ciertas inquietudes respecto a la estabilidad de la presidenta en un periodo tan delicado, que con el embarazo y los asuntos personales que sin duda demandaban atención, quizás convenía considerar una delegación temporal de funciones. Solo para proteger la empresa. Solo para proteger el contrato Bravo Salcedo, que todavía no había sido ratificado ante notario. Solo, claro está, para protegerla a ella. Valentina escuchó sin interrumpir. Luego colgó sin responder. Fue al baño, se lavó las manos con agua fría, se miró al espejo durante 3 segundos exactos y regresó al escritorio. Sabía lo que Villalba no había dicho en voz alta, que alguien le había filtrado la información sobre los papeles de divorcio, que alguien dentro de su propio edificio, dentro de su propio círculo, había estado esperando exactamente este tipo de fisura para comenzar a ensancharla. Los buitres no atacan a los sanos. Atacan en el instante en que perciben el olor de la herida. El licenciado Fuentes, que seguía revisando los anexos del contrato en la sala contigua, entró cuando ella lo llamó. Escuchó el resumen en silencio, tomó notas y le dijo lo que Valentina ya sabía, pero necesitaba escuchar de alguien más, que tenían 48 horas antes de que Villalba convocara una sesión extraordinaria de la Junta. 48 horas para fortalecer posiciones, asegurar votos y demostrar que la presidenta de Grupo Ríos Internacional no era una mujer al borde del colapso. Era una mujer al borde de algo completamente distinto. Valentina asintió, y en ese momento sonó el segundo teléfono. El de línea directa, el que solo conocían 6 personas en el mundo. El nombre en la pantalla era Isabela Montfort. Isabela Montfort dirigía Consorcio Montfort, la única empresa en Ciudad de México
que había competido seriamente con Grupo Ríos Internacional por el mismo contrato que Valentina acababa de firmar con Santiago Bravo. Habían perdido, y Isabela Montfort era el tipo de mujer que recordaba cada derrota con una precisión clínica y la convertía, con el tiempo, en instrumento. La llamada fue breve, casi quirúrgica. Isabela le comunicó, con una calma que no intentaba disfrazar su satisfacción, que ella también había escuchado los rumores, que los mercados eran pequeños, que Corporación Bravo y Asociados tenía, según sus fuentes, ciertas reservas respecto a la solidez del acuerdo firmado ese día, dado el contexto, así lo llamó, el contexto personal de la presidenta de la empresa contraparte. Le sugirió, con la delicadeza de una hoja de bisturí, que si Valentina decidía dar un paso atrás voluntariamente, Consorcio Montfort estaría en posición de absorber el contrato en condiciones muy favorables para ambas partes. Valentina sintió algo endurecerse en el centro de su pecho. No era rabia. Era algo más frío que la rabia. Era certeza. Colgó. Llamó a Santiago Bravo directamente. La voz de él sonó firme, sin titubeos. El contrato era válido, el acuerdo era irreversible, y cualquier presión externa que intentara desestabilizarlo encontraría a Corporación Bravo y Asociados del lado de Valentina. Sin excepciones. Sin negociaciones paralelas. Fue un alivio que duró exactamente 22 minutos. Porque a las 7:15 de la tarde del viernes 14 de marzo, cuando Valentina ya había comenzado a estructurar su respuesta para la Junta y a documentar las maniobras de Villalba, llegó el tercero. No fue una llamada, fue una carta, entregada en mano por un mensajero en recepción, con su nombre escrito a mano en el sobre, sin remitente. Dentro había un informe médico, el de su última revisión obstétrica, con fecha de hacía 3 semanas. Un informe que solo debería existir en el archivo confidencial de su médico y en el suyo propio. Alguien lo había obtenido, alguien lo había estudiado, y alguien lo había subrayado, con pluma roja, el párrafo donde el médico recomendaba reducir el nivel de estrés de manera significativa, dado el riesgo moderado detectado en el seguimiento del embarazo. Junto al informe había una nota manuscrita de 3 líneas. Decía que si Valentina no firmaba la cesión voluntaria de la presidencia ejecutiva de Grupo Ríos Internacional, antes del lunes siguiente, los accionistas minoritarios tenían documentación suficiente para iniciar un proceso de incapacidad temporal por razones médicas. Y que nadie quería llegar a eso. Nadie quería que la prensa claresa supiera que la presidenta del acuerdo más grande del año había sido declarada médicamente inapta para ejercer sus funciones durante el embarazo. Nadie quería que ese escándalo alcanzara al contrato Bravo Salcedo y lo arrastrara consigo. Solo, decía la nota, solo había que firmar. Solo había que elegir. Valentina leyó la nota 2 veces. Luego la dobló con cuidado, la guardó dentro del sobre y la colocó en el cajón inferior derecho de su escritorio, junto al otro sobre, el que Rodrigo Salcedo le había puesto en las manos 12 minutos después de que ella firmara el contrato que cambiaría el destino de su empresa. 2 sobres. 2 ultimátums. 2 manos distintas apuntando al mismo punto de su armadura. Y adentro, callado, ajeno al peso de todo lo que su madre cargaba, el bebé se movió. El licenciado Fuentes llevaba 22 años ejerciendo el derecho mercantil en Ciudad de México, y en todo ese tiempo había aprendido una sola cosa con absoluta certeza: que los documentos no mienten, pero los hombres sí. Había estado presente en la sala de juntas del piso 32 aquella mañana del viernes 14 de marzo. Había visto la mano de Valentina firmar el contrato Bravo Salcedo. Había visto el ligero temblor en sus dedos, no de miedo, sino de agotamiento, y había notado cómo ella apoyaba la palma libre sobre el borde de la mesa para sostenerse, como si el peso de ese momento le costara más de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Había visto también cómo Santiago Bravo extendía la mano para estrechar la suya con la satisfacción soberbia de quien cree que acaba de ganar la negociación, sin entender que Valentina Ríos de Salcedo
había ganado mucho antes de entrar al edificio. Y había visto, 12 minutos después, la escena en el vestíbulo. Desde el umbral del elevador, con su maletín en la mano y los lentes bajados hasta la mitad de la nariz, el licenciado Fuentes había observado cómo Rodrigo Salcedo se acercaba a su esposa. Había visto el sobre beige. Había visto la expresión en el rostro de Valentina cuando lo abrió. No lágrimas, no gritos, sino ese tipo de silencio que ocupa el lugar exacto donde antes había esperanza. Había visto cómo ella doblaba los papeles sin leerlos del todo. Los guardaba en su bolso de cuero negro y levantaba la cabeza como si el techo del vestíbulo fuera el único testigo al que valía la pena mirarle la cara. El licenciado Fuentes no dijo nada en ese momento. Tampoco en los días que siguieron, pero guardó todo. Tenía el hábito, nacido de años de litigios, de registrar lo que otros descartaban. Fechas, expresiones, el tono de una voz al entregar una notificación legal. El momento exacto en que alguien decide que otra persona ya no merece saber lo que ocurre en su propia vida. Guardaba esas observaciones no con malicia, sino con la precisión fría de quien sabe que el detalle insignificante de hoy es la prueba decisiva de mañana. Esa misma tarde, cuando Valentina le envió un mensaje escueto, informándole que estudiaría los papeles del divorcio y le pediría asesoría la semana siguiente, el licenciado Fuentes respondió con 3 palabras: cuando usted quiera. Luego abrió el expediente completo de Grupo Ríos Internacional, el que él mismo había armado a lo largo de 4 años de representación legal, y comenzó a leer. Leyó durante 3 horas. Al terminar, marcó 2 páginas con un clip amarillo, anotó 4 fechas en un papel y guardó todo en una carpeta azul que colocó al frente de su escritorio, no al fondo, no archivada. Al frente, donde él pudiera verla cada mañana al llegar, como quien coloca una vela encendida frente a algo que no debe apagarse. Porque el licenciado Fuentes había entendido algo que nadie más parecía haber notado, que el sobre con la amenaza de los accionistas y el sobre con los papeles de divorcio no eran coincidencia. Las fechas no cuadraban por azar. El lenguaje legal de la nota manuscrita tenía una cadencia que él había visto antes, en un despacho distinto, en un caso distinto, con un cliente que alguna vez había trabajado muy cerca de la familia Salcedo. Alguien había coordinado ambos golpes. Alguien había calculado que Valentina, enfrentada al colapso de su matrimonio y a la amenaza de perder su empresa en el mismo fin de semana, elegiría ceder. Que una mujer embarazada, sola, acorralada por 2 frentes simultáneos, firmaría lo que le pusieran enfrente con tal de que el mundo dejara de caer. Se habían equivocado de mujer, pero eso, el licenciado Fuentes no podía saberlo con certeza todavía. Lo que sí sabía era que su deber no era esperar a que ella cayera para recoger los pedazos. Su deber era lo que siempre había sido: proteger a su cliente con la única arma que el derecho entrega a los honestos: la verdad documentada y el tiempo exacto para usarla. El sábado por la mañana, 2 días antes del lunes que la nota manuscrita señalaba como límite, el licenciado Fuentes llegó al edificio Torre Ríos a las 8:15. Subió al piso 32 sin anunciarse. Valentina estaba en su oficina, sentada frente a los 2 sobres abiertos sobre el escritorio, con una taza de té frío que no había tocado. La luz gris de marzo entraba oblicua por los ventanales, y ella no había encendido las lámparas interiores, como si la penumbra fuera la única compañía que todavía no le exigía nada. Lo miró entrar sin sorpresa. Él colocó la carpeta azul sobre el escritorio, entre los 2 sobres, y esperó. Encontré el hilo, dijo, solo eso. 3 palabras. Y en la forma en que él lo dijo, sin dramatismo, sin compasión innecesaria, con la calma de quien ha revisado los documentos 4 veces antes de hablar. Valentina supo que no era una metáfora. Era literal. Había un hilo. Había una mano que lo jalaba. Y ese hombre tranquilo y discreto, con sus lentes a la mitad de la nariz y su carpeta azul sobre el escritorio, lo había encontrado. Valentina extendió la mano y tomó la carpeta. Y mientras la abría,
mientras sus ojos recorrían las fechas marcadas con clip amarillo y los nombres subrayados con tinta negra. El licenciado Fuentes se sentó en la silla frente a ella. Él cruzó las manos sobre la rodilla y comenzó a contarle todo lo que él había visto, todo lo que nadie más le había dicho, todo lo que, hasta ese momento, Valentina Ríos de Salcedo había enfrentado sin saber que había un testigo honesto de su lado, uno que no la había visto como una cifra, ni como una firma, ni como un problema que resolver. La había visto a ella, solamente a ella, y eso, en ese sábado gris de marzo, era lo único que hacía falta para que el mundo comenzara, por fin, a girar en la dirección correcta. La confrontación no sucedió como Rodrigo la había imaginado. Él había construido en su mente una escena limpia. Valentina sola, sin aliados, con los papeles firmados y el mundo sin nadie que la defendiera. Había imaginado que el poder que Marcos le prometió, ese poder frío que se mide en cuentas bancarias y nombres de empresa, sería suficiente para inclinar la balanza. No lo fue. El lunes 17 de marzo, 3 días después de que su mundo se detuvo en el vestíbulo del edificio Torre Ríos, Valentina convocó una reunión. No en un juzgado, no en el despacho de un abogado. La convocó en la sala de juntas del piso 32, la misma sala donde 12 minutos antes de recibir los papeles de divorcio, había estampado su firma en el contrato Bravo Salcedo. El mismo lugar, la misma luz de marzo. La misma mesa de caoba que ese viernes 14 de marzo había sido testigo de una victoria que nadie, salvo el licenciado Fuentes, conocía en su totalidad. Rodrigo llegó con Marcos, entraron juntos, con esa confianza que da creer que uno lleva la razón cosida al saco. Santiago Bravo ya estaba sentado al otro extremo de la mesa. El licenciado Fuentes, con sus lentes a la mitad de la nariz y su carpeta azul frente a él, ocupaba la silla junto a la ventana, y al fondo de la sala, de pie, con la ciudad entera a sus espaldas, y la luz entrando oblicua como si el cielo supiera que ese día no era para sombras, estaba Valentina. 5 meses de embarazo, la carpeta azul en la mano, y los ojos más tranquilos que Rodrigo Salcedo había visto jamás. Nadie habló durante los primeros segundos. Valentina rompió el silencio. Lo hizo sin alzar la voz, porque quien tiene la verdad completa no necesita gritar. Colocó la carpeta sobre la mesa. La abrió hoja por hoja, clip por clip, y comenzó a explicar lo que el licenciado Fuentes había encontrado. La cadena de correos entre Marcos y 2 socios disidentes de Grupo Ríos Internacional, la transferencia encubierta que pretendía desviar fondos del contrato Bravo Salcedo antes de que la tinta se setara, y el nombre, escrito con todas sus letras, sin ambigüedad posible, de quien había filtrado información confidencial de la empresa durante los últimos 9 meses. El hermano de Rodrigo. El hombre que había puesto los papeles de divorcio en las manos de su cuñado, susurrándole que Valentina era un lastre, que el bebé era un problema, que el dinero que ella manejaba nunca había sido de los dos sino solo de ella. El hombre que lo había convencido de actuar antes de que ella cerrara el trato, que lo cambiaba todo. El único problema era que Marcos no sabía lo que Valentina ya había firmado cuando Rodrigo entró al vestíbulo aquella tarde. Rodrigo escuchó todo sin moverse. No era el sonido del dinero lo que lo paralizó. Era otro sonido más viejo y más difícil de nombrar. El sonido de todo lo que creyó saber desmoronándose en la misma sala donde su esposa, embarazada de 5 meses, había construido el acuerdo más grande de su carrera sin pedirle que fuera testigo, porque él nunca le había dado razones para creer que lo merecía. Marcos intentó hablar. El licenciado Fuentes lo detuvo con un solo documento que demostraba, sin apelación posible, que había evidencia suficiente para una demanda civil que lo dejaría sin nada que disputar. Santiago Bravo firmó los documentos adicionales que el licenciado Fuentes había preparado con semanas de anticipación. La sala quedó en silencio. Y entonces Marcos se fue. Y quedaron solo Rodrigo y Valentina, y la ciudad entera pareció contener el aliento. Rodrigo no pidió perdón. No de inmediato, porque hay cosas que no se resuelven con palabras rápidas, y él,
En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, lo supo con una claridad que dolía. Lo que dijo fue esto, que nunca había visto lo que tenía enfrente. Que había mirado a Valentina todos esos años, sin preguntarse si la distancia entre los dos era una elección de ella o una herida que él había contribuido a abrir con su silencio, con su duda, con su falta de fe en la mujer que dormía a su lado. Valentina no lloró. Doña Carmen, que esperaba en el pasillo con las manos entrelazadas sobre el regazo, sí lo hizo. Y fue Valentina quien abrió la puerta para buscarla, quien la tomó de la mano y la trajo de regreso a la sala, quien le dijo en voz baja que todo estaba bien, que el bebé estaba bien, que el contrato estaba firmado y que el futuro, aunque distinto de lo que habían imaginado, tenía todavía la forma de algo que podía construirse entre personas que deciden, con los ojos abiertos, seguir adelante juntas. Eso fue lo que el licenciado Fuentes hizo por ella. No la salvó, no era su trabajo salvarla. Le devolvió la información que era suya por derecho, le prestó la claridad que el miedo le había nublado, y la dejó ser ella misma en el momento en que más lo necesitaba. Eso, y nada más. Y fue suficiente. Porque así fue como el amor encontró el camino que el orgullo había cerrado. No llegó disfrazado de grandeza. No llegó con discursos ni con promesas envueltas en palabras perfectas. Llegó en una carpeta azul, en 3 palabras dichas sin dramatismo, en una oficina en penumbra. En un hombre que supo cuándo hablar y cuándo simplemente sentarse frente a una mujer y esperar, con paciencia honesta, a que la verdad hiciera su trabajo. Valentina Ríos de Salcedo construyó su empresa con años que nadie celebró. Firmó contratos que nadie vio. Cargó un embarazo en el mismo cuerpo con el que negoció $1.000 millones. Y recibió los papeles de divorcio exactamente 12 minutos después de cambiar la historia de Grupo Ríos Internacional para siempre. Y sobrevivió. No porque fuera invencible, sino porque supo, cuando llegó el momento decisivo, distinguir quiénes estaban realmente de su lado de quienes solo estaban de su lado mientras les convenía. Si esta historia te llegó de alguna manera, si reconociste en Valentina la silueta de alguien que conoces, o quizás la tuya propia, cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historia como esta, suscríbete y activa la campana. Porque aquí cada historia es una forma de recordar que el mundo tiene más gente honesta de la que creemos, y que el amor, cuando es verdadero, y cuando encuentra a alguien digno de él, siempre encuentra la manera de sobrevivir al orgullo. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando una mujer deja de esperar que el mundo la vea y empieza a elegir, con sus propios ojos y sin pedir permiso, a quienes merece conservar cerca.